Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A ver si ya hay conectados. Estamos un martes más, aquí nos tomamos un café. Estoy muy contenta de estar el día de hoy con ustedes. Y hoy les preparé un tema un poquito diferente a los temas que había estado preparando. Va a ser un tema un poquito más práctico porque han habido personas que me preguntan muy frecuentemente acerca de la ansiedad, de qué es lo que pueden hacer. Yo les digo que la ansiedad y la depresión es la enfermedad del siglo, la verdad, porque habemos, ¿no? Cada vez más personas que estamos padeciendo este estrés exagerado. Entonces, a ver, déjenme muevo un poquito. Aquí está ya. Sí, es que, ay, por eso no empezaba, tenía problemas técnicos. Pero bueno, les decía que cada vez es más frecuente, ¿no? Que me pregunten o que consulten. Yo creo que cada vez somos más los que padecemos esta situación, porque acuérdense que en coaching trabajamos el lenguaje, entonces ya no es ningún problema, es una situación que se nos presenta en nuestra vida y que, bueno, es importante que conozcamos un poquito acerca de la ansiedad. Yo recuerdo cuando empecé con ansiedad, o sea que no les voy a hablar de nada que no sepa, todo lo que les voy a hablar va a ser con conocimiento de causa. Y yo recuerdo que en aquel momento yo no sabía que tenía ansiedad, ¿no? Entonces estaban pasando como muchas cosas en mi vida, yo me estaba sintiendo de muchas maneras, no me sentía bien, obviamente, pero yo no sabía que era ansiedad, ¿no? Hasta que después de un segundo ataque de pánico, de llegar al hospital, ¿no? La primera vez yo lo comento que sí, ¿no? Me hicieron todo el show, ¿no? O sea, sí. La segunda vez, que fue casi como en la misma semana, me pusieron un cóctel. Señora, váyase a descansar, váyase a dormir. Y usted lo que trae es un ataque de pánico. Entendí que esa primera vez sí lo sabía, solo que habían sido amables y gentiles conmigo. Y esa segunda vez ya fue como para abrirme los ojos, ¿no? Y yo lo que les comento que es muy importante conocer lo que es un ataque de ansiedad, conocer cómo se presenta, porque así, una, no corres al hospital, dos, sabes que no va a pasar absolutamente nada, y tres, lo que hace que un ataque de pánico sea más fuerte o más severo, pues es precisamente que el miedo que te provoca, que lleva por consecuencia que el ataque sea mayor y que te sientas peor, entonces, y empiezas a somatizar más. Entonces, precisamente por eso quise hacer esta plática. Pero ojo, quienes han padecido ansiedad, ¿no? Que muchos ya lo saben, que las cosas que les pasan son ansiedad, y a veces le ponemos una etiqueta súper chiquita cuando ya es como el foco rojo, ¿no? Pero bueno, como sea que se les manifieste, muchos de ustedes incluso podrían estar tomando medicamento, porque llegan personas conmigo para las flores, que están tomando medicamento y que aún así no han podido controlar la ansiedad, ¿no? Entonces, yo quise hablarles de un lado de la ansiedad que no muy pocas veces conocemos o se habla o es conocido, y que en muchas de las ocasiones podemos nosotros controlar nuestra ansiedad del día a día, o bien podemos ayudarles a los medicamentos que estemos tomando con ese tipo de ejercicios para el nervio vago. El nervio vago, no sé si ustedes lo han escuchado, yo tengo poco, la verdad, que lo conozco, que empecé a estudiar de él, porque me llamó muchísimo la atención todo lo que hace nuestro cuerpo. Y este nervio vago podemos tomar muchísimos medicamentos, pero si en este nervio no lo tenemos equilibrado, no lo tenemos tonificado, ¿no? Que es como nos los marcan o como nos los dicen, pues
los medicamentos nos van a ayudar, pero desde hasta un punto súper limitado, ¿no? Entonces, para todos aquellos que padecen ansiedad o que no saben que tienen ansiedad, pero saben que se sienten raros, o si conocen a alguien con ansiedad, pues compártanlo, vuélvanlo a escuchar por si algo se les da de información. Y pues bueno, vamos a empezar. Entonces les decía, ¿qué es esto de la ansiedad? ¿No? La ansiedad es una respuesta exagerada del cuerpo ante algo que considera una amenaza, ¿no? Esa es la ansiedad, es este miedo, terror desproporcionado o estrés ya pasado de la raya que a veces tenemos y que no es otra cosa más que un mecanismo de defensa del cuerpo, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, pues yo creo que los síntomas en menor o mayor medida, muchos lo hemos experimentado. Traigo ahora sí mi acordeón porque de verdad que es mucha información y quise hacerla como lo más completa posible. ¿Cómo se manifiesta en nuestro cuerpo la ansiedad? ¿No? Por si nos quedaba duda si lo padecemos o no, o quienes ya lo padezcan, pues sabrán de lo que les hablo. Una, taquicardias, ¿sí? Sienten como que de repente, de la nada, se acelera el corazón y obviamente eso te genera mayor ansiedad, ¿no? O sea, más acelerado el ritmo cardíaco. Insomnio, si no estás pudiendo dormir bien por las noches o bien te duermes y a determinada hora de la madrugada te despiertas, pues muy probablemente sean episodios de ansiedad. Pensamientos acelerados, ¿sí? Estos pensamientos, porque así me lo dicen, ¿no? O sea, es que no me para la cabeza, o sea, no puedo parar la cabeza, no puedo parar mi mente, no puedo parar la voz dentro de mi mente. Eso pues también es ansiedad. Los pensamientos obsesivos, o sea, ideas que se nos vienen a la cabeza y no las podemos quitar, o sea, y no tanto como los otros pensamientos que les comentaba, sino estas ideas locas, raras, pensamientos que saben que son fuera de contexto, de cosas que probablemente nunca van a pasar, miedos, terrores, fatiga, el estar mucho tiempo cansado, fatigado, y que dicen, pues es que no he hecho nada y me siento muy cansado. Sudoraciones, miedos, episodios de náuseas, vómitos, ¿sí? Ante determinadas situaciones, ante situaciones de mucho estrés, el tender a vomitar o el tener ganas de vomitar. Incluso hay personas que este episodio de ansiedad se refleja más como diarreas, ¿no? Es no poder digerir las situaciones que se nos están presentando. Como les decía, las palpitaciones, pueden ser temblores en alguna parte de nuestro cuerpo o alguna sensación en nuestro cuerpo que nos empieza a hormiguear, eso también puede ser ansiedad. Sentir esa sensación de muerte o de que me voy a morir, ¿no? Que es el famoso ataque de pánico que les comentaba, ¿no? De que algo me está pasando, me estoy infartando, no sé qué me está pasando, pero me voy a morir. Otra de las cosas muy importantes de la ansiedad son estas pérdidas de memoria, esta falta de concentración, los olvidos, ¿no? Y me comentaba Nora en algún momento que decía es que la gente piensa que tiene principios de Alzheimer, dice, cuando llega aquí conmigo, porque pues tienen muchos olvidos y no es otra cosa más que ansiedad, ¿no? Sienten que les falta el aire o sienten que se ahogan, esa sensación de ahogo, la taquicardia, todo tipo de malestar estomacal. Ahorita vamos a ver por qué es ansiedad. Los mareos, sofocos, entumecimientos, hormigueos, como les comentaba, en alguna parte del cuerpo, incluso puede ser en la propia cara, esta opresión en el pecho, dicen es que tengo como un presentimiento
tengo como un presentimiento, y nosotros así lo expresamos, pero, o sea, no es que sea un presentimiento, ¿no? Sino que es esta como presión en el pecho y luego se dan cuenta que no pasa absolutamente nada. Esto es ansiedad también. Y estas ganas frecuentes de ir al baño, ¿sí? También de micciones frecuentes, problemas de incontinencia, de estar yendo muchísimo al baño en la noche, en el día, y lo pueden incluso hasta ver que en determinadas situaciones o cuando están muy nerviosos o cuando van a tener una presentación importante o cuando van a ir a una entrevista de trabajo, pues a lo mejor les da por ir más veces al baño y no necesariamente aunque no hayan tomado agua, pues. Bueno, pero bueno, eso es la ansiedad, ¿no? Así es como la ansiedad se nos presenta en nuestro día a día. Incluso también puede ser como irritabilidad, o sea, que dicen que no me aguanto ni yo sola. Estos cambios de humor también pueden ser síntomas de ansiedad, ¿no? Estamos como nerviositos y a lo más mínimo ¡pum!, nos encendemos. La impaciencia, el desespero, el sentirse como desesperado. Incluso dice una persona, es que yo tengo ganas de salir corriendo, ¿no? Como que es algo muy común que escuchamos o que incluso así lo expresamos. Es que quisiera irme corriendo hasta cansarme y allá, donde caiga, ¿no? Hasta donde me llegue la gasolina, casi. Entonces, esa es la ansiedad, así se presenta, así la conocemos y hemos visto muchísimas técnicas, sobre todo cuando sentimos todo esto, buscamos muchas maneras de estar bien. Y pueden verlo en muchísimos videos, en muchísimos documentales, pero yo lo que no había escuchado era esto del nervio vago, de qué importante es en este tema de la ansiedad, ¿no? Porque el nervio vago regula el 75%, ¿sí?, de nuestro sistema nervioso parasimpático para relajarnos, ¿no? O sea, de todo lo que, de todas las funciones de relajación, tiene el 75% el nervio vago. Entonces, si ya padecemos de esto y queremos, a lo mejor no hemos llegado al psiquiatra o no hemos llegado al psicólogo, entonces es un muy buen momento para empezar a trabajar en nuestra ansiedad, en nuestro estrés, en nuestro día a día, ir modificando ciertas conductas de manera que pues, no lleguemos a ese extremo, porque yo sí llegué a decir, es que ¿cómo llegué aquí? ¿No? ¿Qué me pasó? Y me lo dicen muchísimas personas, que no soy la única. Dice, Nina, yo soy tanatóloga y se ve también en los jóvenes y en los niños, sí, también muchísimo en los niños. Selene dice, hola hermosa, hola a todos, pues me da muchísimo gusto que ya hayamos más conectados, ¿no? Pero entonces les decía que yo, pues sí, ¿no? Ya cuando entendí que esto era ansiedad, y hasta entonces que me puse a leer acerca de la ansiedad, o sea, era el checklist, o sea, es que si lo tengo, esto también, ¿no? Entonces, leí muchísimo, sabía que no quería estar toda la vida con medicamento, obviamente, y me comprometí muchísimo, obviamente conmigo, que había dejado, fue una etapa de mi vida en donde había dejado como todas estas rarezas, que les decía que soy rarita desde chiquita, entonces había dejado mucho de lado la meditación, incluso esta parte como espiritual, pero espiritual interno, ¿no? Entonces, esto fue como el encontronazo, ¿no?, de la vida, de, a ver, ¿no? O sea, bájale, cámbiale, porque si no, no vas a durar mucho, por lo menos no vas a durar bien, ¿no? Entonces, esta situación, como les decía, del nervio vago yo no la había escuchado, pero entendí por qué a veces, por más medicamentos que tomen, no logran aún así regular la ansiedad. Y no sé si alguna de las personas que me está viendo esté tomando medicamento o sepa de lo que le estoy hablando, pero si tenemos esta información, yo creo que va a ser un parteaguas enorme, tanto si estás tomando medicamento y ya tienes muchos síntomas, como si estás tomando medicamento y quieres, ¿no? Tu intención es dejarlo, ¿no? Entonces,
¿Quién es el nervio vago? Bueno, pues nosotros tenemos 12 pares craneales. Les voy a hacer un poquito de historia. Tenemos 12 pares craneales, ¿sí? Y son pares porque va una rama hacia el lado izquierdo y una rama hacia el lado derecho, ¿no? Son nuestros 12 pares. De esos 12 pares, todos van a la cabeza, ¿sí? A excepción del número 10, que es el nervio neumogástrico o el bien llamado nervio vago. Y yo recuerdo en la universidad, cuando aprendí del nervio vago, que lo estudié, pero no lo estudié para esto, así nos los dijeron, ¿no? Es el nervio vago porque es el que se sale de la cabeza, ¿no? Y yo así lo ubiqué. Pero bueno, le llaman nervio vago, sí, porque sale de la cabeza, no es como los demás que van solamente a la cara, sino que vaga por todo el cuerpo. Vaga y conecta y tiene inervaciones en diferentes órganos o en diferentes sistemas. Por eso es que se llama nervio vago. Es un nervio muy largo, ¿sí? Es un nervio que tiene fibras sensitivas, es decir, que nos permite sentir. Tiene fibras motoras, es decir, que permite mover. Y tiene fibras parasimpáticas principalmente. El sistema nervioso está compuesto, ¿sí? Tiene un sistema autónomo, es decir, ese sistema autónomo es el que regula las funciones en las que yo no tengo conciencia. Respirar, latir mi corazón, abrir y cerrar los ojos, las pupilas, muchas de las funciones en las que yo no tengo conciencia o no necesito estar gastando energía para hacerlas. Bueno, este sistema autónomo que tenemos está compuesto por dos partes que hacen la homeostasis o la homeostasis para que mi cuerpo, para que yo esté viva. Es decir, uno contrae, el otro abre, ¿no? Uno suprime, el otro acelera, ¿no? Por decir algo. Estos dos nervios, estas dos ramas, el nervio simpático, que es el nervio, el sistema nervioso simpático, es el que se encarga de regular todo mi sistema de supervivencia. La huida, el ataque, el estar alerta, el estar consciente, trabaja muy de la mano con la adrenalina y el cortisol, que son estas hormonas que nos ponen súper alerta. Y por otro lado está el sistema nervioso parasimpático, que lo que hace es relajarnos, es todo lo contrario. Para equilibrar a el sistema nervioso parasimpático, tenemos al sistema nervioso simpático, tenemos el parasimpático, que es el que le dice todo está bien, ¿no? Digamos, este es el acelerador, el parasimpático es el freno, es el relájate, es el que cuando ya pasó la amenaza, se encarga de avisarle al cerebro y decirle, ¿sabes qué? Ya todo está bien, bájale, ¿no? A ver, dice, sirve para mi hijo, él toma medicamento para la ansiedad. Sí, te va a servir muy bien. Ahorita les voy a decir cómo podemos ayudarle a este nervio vago y que de automático nos va a bajar muchísimo la ansiedad. Bueno, entonces les decía, tenemos el sistema simpático, el de huida, el de ataque, el de defensa, el de alerta, el que pone a revolucionarnos todo el cuerpo, todo el organismo, el que nos secreta la adrenalina y el cortisol, que son las hormonas del estrés. Y luego tengo mi sistema parasimpático, que es el de todo está bien. Relájate, entra en calma, ¿sí? Ahora, mi nervio vago controla este sistema. Entonces, si mi nervio vago no tiene la capacidad de responder ante precisamente el darnos el aviso, el darnos la señal de que todo está bien, de que debemos estar relajados, de que debemos estar en calma, pues mi sistema simpático nunca se entera y entonces yo siempre estoy acelerada. Bueno, ¿qué es lo que hace? ¿Por dónde va el nervio vago?
¿no? Para que entendamos y empecemos a abrir un poquito nuestra mente de cómo es o por qué siento todo esto que pasa en mi cuerpo cuando yo tengo ansiedad. Bueno, emerge de aquí, ¿sí? Y pasa hacia mi boca, hacia mi garganta, mi esófago, inerva en el corazón, inerva en mis pulmones y muchísima de su inervación se va a sistema digestivo, estómago, páncreas, intestinos, principalmente el colon, ¿no? De ahí viene el famoso síndrome de intestino irritable, ¿no? Entonces, aparte de que otras muchas ramas vagan a lo largo de mi cuerpo, por eso es que yo a veces, si no tengo buen tono en mi nervio vago, las personas pueden empezar a experimentar hormigueos, entumecimientos o sensaciones raras, ¿sí? Como comezones, que son muy propias de la ansiedad, pero es precisamente por este nervio vago, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, él envía, dice, información de los órganos al cerebro. Dice, acá abajo, todo está bien. Es el que le avisa acá, todo está bien. Y el cerebro, pues, tiene esta función de mandarle al sistema nervioso simpático, o sea, bájale, ¿sí? Ya pasó el peligro, ¿no? Ahora, ¿cómo se lastima o qué es lo que puede dañar al nervio vago? Uno es la diabetes o cualquier otra enfermedad degenerativa. La diabetes principalmente es la responsable de dañar cualquier nervio, o sea, no solamente el nervio vago en específico, sino cualquier otro nervio, al igual que cualquier otra enfermedad crónico-degenerativa. Entonces, si tenemos diabetes, hay que tener cierto cuidado o hay que tener cierta consideración. Si yo me estoy sintiendo de determinada manera, pues puede ser consecuencia precisamente de este nervio que esté sin tono. Ahorita les voy a explicar cómo le vamos a dar tono. Dice Nina, yo tengo ansiedad y he tenido ataques de pánico. Ya estuve medicada y lo suspendí por un tiempo, pero sigo en citas con psiquiatra y psicólogo. Muy bien, pues entonces, sígueme viendo, Nina, porque te voy a dar unos tips que yo estoy segura que te van a servir muchísimo, ¿no? No sé si tú hayas escuchado del nervio vago y si no, te queda como muy completa esta información o todavía tienes como hambre de aprender de esto, si ya eres, digamos que tu ansiedad es recurrente, pues que investigues un poquito más. Hay un libro muy bueno que se llama La maravilla del nervio vago y acaban de lanzar uno nuevo porque no hay mucha información. Son los dos libros que yo he encontrado acerca de nervio vago, ¿no? Pero bueno, entonces, les decía, uno, la diabetes y cualquier otra enfermedad crónico-degenerativa, ¿no? Entonces, si tenemos antecedentes de diabetes, artritis o cualquier otra enfermedad crónico-degenerativa, muy probablemente mi nervio vago no esté en tono y deba hacer ejercicios para tonificarlo y de esta manera mi sistema nervioso esté lo más estable posible, ¿de acuerdo? Dos, y que me quedó así súper, traumatismos, ¿no? Golpes, sobre todo el famoso latigazo. O sea, yo tuve 3 accidentes al hilo. Entonces, el famoso latigazo lastima y origina que el nervio vago pierda tono y genere estos trastornos de ansiedad precisamente por lastimar al nervio vago. Otro, las intervenciones quirúrgicas en donde corten alguna rama, en donde haya algún tipo de alteración o alguna infección en alguna zona, pues obviamente va a imposibilitar que el impulso nervioso dentro de ese lugar se lleve a cabo y pues claro que el problema no es ahí, sino que el problema se va a reflejar en todo mi nervio, ¿no? El desequilibrio va a ser general, ¿de acuerdo? Ahora, otras enfermedades también, como el VIH, el Parkinson, la artritis, como les decía, las enfermedades crónico-degenerativas, también son condicionantes, son causas de disfunción en mi nervio vago, ¿de acuerdo?
Bueno, entonces si tenemos alguno de esos antecedentes, ya tenemos como unos foquitos rojos, ¿no? Ahora, ¿cómo sé? ¿Sí? O sea, tengo ansiedad, pero ¿cómo sé que muy probablemente esta ansiedad está originada por una falta de tono de mi nervio vago? O sea, no es tanto por una cuestión emocional, un trauma, un estrés normal, sino que muy probablemente es porque mi nervio vago no tiene el tono adecuado para que transmita los impulsos nerviosos al resto de mi cuerpo, a mi cerebro y a todo mi sistema nervioso. Bueno, nos vamos principalmente todos los problemas, gastrointestinales. Gases, inflamación, estreñimiento, episodios de diarrea, dolor abdominal, ¿sí? Eso hace o es una alerta de que muy probablemente mi nervio vago no está funcionando bien, ¿no? Por la razón que sea, si tu sistema gastrointestinal no está funcionando adecuadamente, sí es necesario, aunque no tengas una ansiedad manifiesta, sí es necesario que le des mantenimiento, ¿sí?, a tu nervio vago, que lo ejercites para que lo fortalezcas, ¿de acuerdo? Ahora, si tengo respuestas muy, muy, muy emocionales y exageradas, como agresividad, tristeza, pero en exceso tristeza, pues lo que ya les mencionaba, ¿no? Todo lo que es ansiedad, enojos, o sea, episodios de enojo, pero muy desproporcionados, depresión, o sea, como les decía, en nuestro estómago, nuestro intestino es nuestro segundo cerebro. Entonces, si mi nervio vago no puede llevar la información adecuadamente, pues los otros neurotransmisores pues tampoco funcionan, ¿de acuerdo? Dificultad para recordar cosas, eso me puede dar indicios de que mi nervio vago le falta tonificarse, ¿de acuerdo? Ahora, si nos vamos a los síntomas físicos, o sea, si ya está como súper somatizada la ansiedad, todo lo que yo sienta en mi lengua, en mi paladar, esas sensaciones raras como de entumecimiento o rareza, o de esas veces como que se me entume la lengua, eso ya me está diciendo que a mi nervio vago le falta tonificación. Cambios en la voz, ronquera, o esta sensación de tener como algo atorado, como una bola en la garganta, esa sensación de tener algo atorado en la garganta que no me deja tragar, o que a veces no salivo o me ahogo, o sea que quiero tragar, pues estoy comiendo y quiero tragar y me ahogo. Si tengo la boca seca y el ojo seco, ¿no? También, o sea, como que van de la mano. Muy probablemente también me falte tonificar mi nervio vago. O ya son indicios de falta de tonificación que después pueden desencadenar ya problemas emocionales, conductuales, bla, 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 ¿no? Otra de las cosas es sentir raros los oídos, sentir como que se me tapa, o sentir como el famoso tinnitus o el zumbido constante en el oído. Eso muy probablemente sea que mi nervio vago no está trabajando muy bien o no está muy bien tonificado. Si yo empiezo a sentir taquicardias, ¿no? Si estoy acostada y empiezo a sentir que mi corazón empieza a latir diferente, como algún tipo de arritmia, eso también me puede ser un indicador. Todo lo que sea gastrointestinal, como les decía, pérdida de apetito, que empiece a tener náuseas, que empiece a tener vómitos, ¿sí? De la nada o no de la nada, que ante situaciones de estrés mi tendencia sea a vomitar o sea a tener náuseas, ¿no? Empiezo a tener como mucha más empatía con las malas noticias, ¿no? Como que si veo una noticia o veo una nota en Facebook, como que me meto mucho en la nota, ¿no? Sobre todo en notas malas, empezamos como a empatear mucho con eso, nos pone mal, ¿no? Dificultad para socializar, les decía, ¿qué más? Sentir que se ahogan, todo eso a nosotros nos puede indicar
que el nervio vago no está funcionando bien. No sé si alguna de ustedes que me comentan que padecen ansiedad o han visto a sus hijos que tienen este tipo de reacciones. Entonces, muy probablemente ejercitando o dándole tonicidad al nervio vago, con eso recuperen muchísimo de su bienestar, ¿ok? Ahora, ¿cómo hago para, si ya me di cuenta que muy probablemente sí le falta tonicidad a mi nervio vago, que a pesar de yo estar tomando medicamento, aún todavía tengo estas sensaciones que les mencionaba? Bueno, una de las primeras cosas, de las recomendaciones que yo siempre les digo, es tener fuerza de voluntad, ¿no? Esto pasa un poquito del tema, pero yo creo que cuando tienes una situación de ansiedad, lo primero que debemos de hacer es dejar de pelearnos con la ansiedad, dejar de pelearnos con las sensaciones que tenemos, aceptarla, porque entre más estemos en lucha con las sensaciones de nuestro cuerpo, lo único que estamos haciendo es aumentar la ansiedad. Entonces, lo primero es aceptar que tengo esto, ¿no? Que en este momento estoy así y no ponerme la etiqueta de yo ya soy una persona ansiosa, ¿no? Sino que en este momento me descuidé, me desequilibré, qué sé yo, es en este momento, o sea, tu momento actual no es tu sentencia para toda la vida. Otra de las cosas muy comunes es que nos peleamos con los medicamentos. Si ya estamos tomando medicamento, llegan buscando flores principalmente porque quieren dejar el medicamento, porque ya no quieren tomar medicamento, porque no se quieren hacer dependientes del medicamento. Ojo, la única manera de hacerte dependiente del medicamento es que no trabajes en ti, es que no empieces a reconocer las cosas en ti que te están generando eso. Es la única manera, pero si tú realmente te comprometes contigo, con tu salud, con tu bienestar, te prometo que el medicamento va a ser como un tratamiento para la tos. Lo vas a tomar un cierto tiempo y va a pasar, ¿no? Otra de las cosas que les digo es, dale gracias al medicamento. Agradécele al medicamento que te tenga aquí, que te tenga en la calle, que te tenga funcionando, porque si no fuera por ese medicamento, probablemente estarías peor, o probablemente estarías en tu casa, o estarías en una situación muchísimo más grave, ¿sí? Incapacitante. Entonces, empezamos por darle gracias al medicamento. Le damos las gracias, hacemos una tregua con él, ¿sí? Y le decimos, te voy a estar contigo, ¿sí? Voy a aceptarte el tiempo que necesite, el tiempo que me tome. El medicamento nos da esta tregua con nuestras emociones, sensaciones, nos da en esos momentos de crisis, porque llegamos por un momento de crisis, obviamente, ¿no? Entonces, vamos a darle al medicamento o a lo que sea que estés tomando esta tregua, estas gracias de que te está contribuyendo en este momento para tu cuerpo y para tu bienestar. Dice Nina, súper acertado tu comentario sobre los medicamentos. No te haces dependiente. Mi familia en un principio no estaba muy de acuerdo en que me medicara y no pasó nada, estamos bien. Así es que tenemos esta idea de que, bueno, satanizamos muchísimo los medicamentos, ¿no? Y los medicamentos, sobre todo los psiquiátricos, hay que verlos, ¿no? Con este amor, o hay que verlos con esta aceptación de que ahorita, en este momento, mi cuerpo lo necesita. Pero eso no quiere decir que siempre lo voy a necesitar, ¿no? Si yo no trabajo en mí, si yo no trabajo en mis hábitos, en mi estilo de vida, en mis emociones, el medicamento, claro que siempre voy a estar dependiente de él,
Pero ¿qué te está dando la vida en este momento con esta crisis? Te está diciendo que hagas un cambio, que voltees a ver y que empieces a trabajar en esas cosas en las que no has querido trabajar y que ya llegaron al punto de mermar tu salud física, mental y emocional. Entonces, si tú te comprometes como este primer punto, tienes la fuerza de voluntad, te aceptas y dices, voy a estar bien, de verdad que vas a estar bien. Y si necesitas medicamento, tómate tu medicamento con gusto, ¿de acuerdo? Entre más lo resistas, más ansiedad. Ahorita lo que menos debemos de hacer es cosas que nos generen más ansiedad, ni emociones que nos generen más ansiedad. Entonces, haz las paces con el medicamento. Y realmente con esta fuerza de voluntad, comprométete a estar bien, de verdad, o sea, comprométete contigo misma. Todo sirve, yo les digo, todo suma, todo funciona si tú te comprometes y lo haces. No hay, incluso el propio medicamento, la pastillita mágica que va a hacer que tú estés bien de un día para otro. O sea, estar mal te llevó un tiempo, te llevó un proceso, fuiste escarbando el hoyo, ¿no? Entonces, salir de ahí va a tomar tiempo, porque ya tu cuerpo, tus emociones, tu pensamiento está cansado. Entonces, vas a ir saliendo poco a poco. Es un proceso en el que tú te tienes que comprometer contigo misma. Te tienes que comprometer en estar bien, en aceptar el proceso. No hay nada mágico, o sea, de verdad no hay nada mágico, ni los medicamentos son mágicos, porque el medicamento en el momento en el que lo dejes de tomar, vuelves a tu situación, ¿no? Entonces, lo primero es realmente comprometerte contigo a estar bien, ¿no? A hacer la parte que te toca, a cambiar lo que tengas que cambiar, ¿no? A ser fuerte y a ser valiente. Eso es lo importante, eso es lo principal. Si tú te comprometes en eso, es que ya tienes el 90%. Entonces yo a veces les pregunto, es que ya estoy harta, me estoy cansada, porque claro que yo lo sé, o sea, yo lo viví. Y yo les pregunto, del 1 al 10, ¿qué tan cansada estás? Entonces me dicen 10. Se toman sus flores y luego llegan como muy relajadas. Y es que medio me sentí bien y ya no he sentido tanto, y dejan de ser constantes. Y es cuando digo, no, o sea, va a ir aumentando, y hasta que no llegue este hartazgo al que llegamos, en el que ya digas, es que ya, ¿no? Que veas que la vida te va cerrando todas tus alternativas. Y te das cuenta que mientras no vuelvas a ti, mientras no regreses a trabajar en ti, no va a funcionar nada de lo que hagas. Porque esta ansiedad está siendo tu maestra. Algo te quiere mostrar, algo debes de aprender de ella. Entonces, tienes que hacer tu parte, ¿de acuerdo? Bueno, pero bueno. Si ya tenemos la disposición, que es lo más importante, como les decía, vamos a trabajar primero en nuestra respiración. Una de las técnicas muchísimo más efectivas para darle tono al nervio vago es la respiración. Hay muchas técnicas de respiración. Una de ellas, ya lo había comentado en una ocasión, es la respiración cuadrada, ¿no? Es inhalar en 4, detener en 4, exhalar en 4, descansar en 4, volver a inhalar en 4. Cuando tú empieces a sentir esta ansiedad, puedes empezar a trabajar en esta técnica, en la respiración cuadrada, o bien comprometerte a hacer este ejercicio 2 o 3 veces al día, que te dediques 5 minutos, así como si quisieras que el brazo se te pusiera súper fuerte y le vas a dar a la pesa. Bueno, es decir, bueno, voy a fortalecer mi nervio vago,
Entonces voy a hacerlo como un ejercicio constante durante el día, ¿de acuerdo? Otra es la técnica de, si ya estamos como muy acelerados, inhalamos en 2 y exhalamos en 4. Inhalamos en 2. Y exhalamos en 4, ¿ok? Esta técnica también nos sirve para fortalecer nuestro diafragma y darle tono al nervio vago, porque el nervio vago, su principal inervación es al diafragma. Entonces, esta técnica o cualquier técnica de respiración va a ser muy efectiva para darle tono al nervio vago, ¿de acuerdo? Ahora, esta técnica de inhalar e inflar el estómago y exhalar y contraer el estómago a conciencia varias veces también es una muy buena técnica para fortalecer el nervio vago. Es de las más efectivas, es lo que más trabaja el nervio vago, junto con la actividad física, con hacer abdominales, ¿sí? Que también nos permite trabajar los músculos y trabajar el nervio. Cualquier ejercicio que hagamos en donde hagamos presión del estómago, ¿sí? Donde trabajemos abdominal, el abdomen, es un muy buen ejercicio para el nervio vago, ¿de acuerdo? Ahora, el aplicar frío. El frío nos ayuda le ayuda, mejor dicho, al sistema parasimpático a relajarse, ¿no? A mandar la señal que debe de mandar. Una de las técnicas, yo creo que probablemente la pudieron haber visto en Facebook, es un cubito de hielo en el locus coeruleus, ¿sí? Que es el hoyito que tenemos aquí, arribita del cuello, en la nuca, y pueden colocar el cubito de hielo en esa zona, ¿no? Otra es lavarse las manos con agua fría y colocar en la frente y en el cuello, ¿sí? Agua fría, bañarse con agua fría es súper bueno para el cuerpo. Lavarse la cara con agua fría, incluso hay técnicas para la ansiedad en donde meten a las personas en agua con hielo, ¿sí? Para precisamente eso le ayuda al nervio vago a empezar a trabajar adecuadamente. Entonces, cualquiera de estas técnicas donde intervenga el hielo en la cara, en el cuerpo, en el cuello, es muy buena para darle tono al nervio vago, ¿de acuerdo? Ahora, otra de las más facilitas y que yo les hago muchísimo hincapié cuando van conmigo con una cuestión de ansiedad es cuidar la postura. Cuando nosotros estamos erguidos, estamos derechos, le damos descanso, descansamos de alguna manera las vértebras, descansamos, ¿sí? Hacemos que fluya mejor la energía, ¿sí? Que sale de nuestra espalda y automáticamente nuestros riñones, nuestras suprarrenales, perdón, automáticamente se relajan y dejan de secretar tanta hormona. Entonces, una de las principales cosas y que tenemos, como se dan cuenta, muy a la mano, es estar cuidando siempre nuestra postura. Estar muy conscientes de estar derechos, de estar respirando, porque eso también nos permite a nosotros respirar mejor. Entonces, es muy importante que estemos cuidando nuestra postura, ¿de acuerdo? Ahora, todas las técnicas de relajación, obviamente la que quieran, va a ser súper efectiva para el nervio vago. Puede ser desde las famosas que aprietan todo, la cara, el cuerpo, o sea, en el punto máximo, y de repente lo sueltan, ¿sí? Y lo vuelven a contraer y lo vuelven a soltar. Este es un muy buen ejercicio, sobre todo para las personas que ya están somatizando, que tienen hormigueos, parestesias en el cuerpo, es muy bueno, o las personas que padecen temblores, ¿no? Para los temblores, ¿qué es lo que pasa con el temblor? Es la manera que tiene el cuerpo
de metabolizar estas hormonas del estrés que hemos tenido. Entonces, el cuerpo va a llegar el momento en el que involuntariamente lo va a hacer, ¿no? Es mejor si nosotros sabemos que estamos o estuvimos ante un periodo de mucho estrés, empezar a temblar consciente, o sea, pero como un ejercicio consciente, o sea, temblar y sacar toda la energía o metabolizar toda esa hormona, porque si no, después el cuerpo lo va a hacer por sí mismo y obviamente nos va a dar muchísimo miedo y nos va a generar muchísimo más estrés, ¿no? Y si nos llega a ocurrir, no asustarnos, saber que es un proceso natural del cuerpo. El cuerpo lo está haciendo porque está liberando, ¿no? Ya pasó el peligro, pero el cuerpo ya se está relajando. Entonces, como les digo, pueden hacerlo consciente, si saben que su tendencia es a temblar, o pueden esperar a que el cuerpo haga lo propio, ¿no? Ahora, los masajes, todo tipo de masaje es buenísimo para darle tono al nervio vago. Cualquier tipo de masaje. Yo en lo personal, el que recomiendo, que me encanta, es el masaje holístico. Me hice fanática de los masajes, pero cualquier tipo de masaje es buenísimo. Y por aquí anoté, comercial para mi amigo René, la alineación alfabiótica. Es buenísima para eso. De verdad, yo doy testimonio. Yo llegaba con René haciendo cortocircuito, así, cañón. Llegaba y yo salía como si nada. O sea, entonces toda esta como ansiedad ahí quedaba, ¿no? Entonces, si no tienen a la mano quien les haga un masaje, pues pueden visitar a René ahí en su centro alfabiótico. Es buenísima la alineación alfabiótica para esto, ¿de acuerdo? Luego, otra de las cosas súper facilitas que podemos hacer, sobre todo cuando sentimos rara la garganta, que sentimos como una bola, que sentimos la boca rara, la lengua rara, que sentimos en los oídos cosas raras. Si principalmente se está manifestando aquí la ansiedad, tenemos dificultad para tragar, ¿ok? El cantar es buenísimo para darle tono al nervio vago. El cantar, el tararear, ¿sí? Es muy, muy, muy bueno y se los dejo yo a veces, o bueno, frecuentemente de tarea. O sea, pon la tele o pon el celular, una canción en karaoke que te guste y canta. Aparte de que te ayuda a sentirte bien, te ayuda a generar endorfinas, aparte esta función de ejercitar la garganta, de ejercitar el nervio vago, te va a ayudar mucho con estos síntomas, ¿no? Hacer gárgaras, reírte, ¿sí? Gesticular, hacer expresiones así con la cara, eso te va a ayudar muchísimo. Cantar o recitar mantras, sobre todo, por ejemplo, los hindús, ¿no? O las personas estas que meditan, ¿sí? El decir om, esa vibración, ¿sí? Ayuda a darle tono al nervio vago, lo mismo que hacer gárgaras, ¿no? Entonces, si eres ágil haciendo gárgaras, pues puedes hacer gárgaras o y sentir esa vibración o el hum. Esa vibración es muy importante para darle tono al nervio vago. Yo, la verdad, manejando o cuando me siento muy estresada, empiezo a hacerlo mientras voy manejando, ¿no? Pero, si no, en tus momentos libres, que tú te dediques ya como terapia, como tu terapia, decir, bueno, voy a cantar, voy a tararear 1 minuto, si en la mañana, 1 minuto mediodía, 1 minuto en la tarde, si yo ya estoy sintiendo como todas estas sensaciones en la cara, ¿de acuerdo? La yoga es buenísima y aparte de la yoga, que tiene muchísimos beneficios, si se dan cuenta, ¿qué trabajamos en la yoga? Trabajamos la respiración, trabajamos la postura, trabajamos mucho el abdomen, ¿sí?
porque toda nuestra fuerza está aquí. Entonces la yoga es una técnica buenísima para fortalecer el nervio vago, sin mencionar todo el montón de beneficios que tiene. La meditación, como les comentaba, la meditación que se basa precisamente en la respiración. Otra de las cosas es socializar. Es tan importante socializar. El nervio vago se encarga precisamente de nuestras expresiones faciales. Entonces, cuando tenemos una persona en donde su mood, ¿no?, y su cara no hacen como mucho clic, no hay mucha congruencia, eso también nos está diciendo que la persona muy probablemente tiene falta de tono en su nervio vago, ¿no? Entonces, el socializar nos permite a nosotros precisamente, digamos, expresar o conectar nuestra mente con nuestra cara, nuestra emoción, ¿sí? Y si nos estamos dando cuenta que no estamos como haciendo clic, muy probablemente también nos falta tono en el nervio vago. Otro de los ejercicios que son muy buenos es colocar la mano izquierda en la nuca, colocar la derecha en la frente y así quedarnos unos minutos. Y mientras, pues también podemos recitar un mantra, podemos concentrarnos en nuestra respiración, podemos tararear, podemos hacer otro tipo de técnica junto con esta. Aparte de que esta nos ayuda a conectar mucho con nosotros, con el soma, con nuestro cuerpo, ¿ok? Luego, otra para ejercitar el nervio vago, fíjense qué curioso, es caminar descalzo. Cuando esto tiene una base muy, muy, muy primitiva. Cuando nosotros estamos descalzos, cuando estamos en contacto con la tierra, nosotros le avisamos, o el sistema nervioso detecta que todo está bien, que no hay que correr, que no hay que huir, ¿sí? Porque viene el mastodonte o el elefante detrás de nosotros, y desde una manera muy primitiva eso induce a la relajación. Si lo podemos hacer sobre la tierra, sobre el pasto o sobre la arena, caminatas en la playa son muy buenas para darle tono al nervio vago, ¿de acuerdo? Otra de las técnicas, sobre todo cuando tenemos mucha somatización en esta parte de aquí de la cara, es masticar chicle. El masticar chicle ayuda precisamente a trabajar los nervios, a trabajar los músculos y a darle tono a nuestro nervio vago. Y también otro de los ejercicios que son muy, muy, muy buenos y que si lo hacen ahorita se pueden dar cuenta que también está su nervio vago, es pasar la lengua por todos los dientes como haciendo una O, pero a conciencia, sintiendo todos los dientes, las mejillas, y luego regresarlo. Si lo hacen así, y les genera molestia o dolor, eso es un indicativo de que tienen mucha presión en estos músculos, en los ligamentos, y que necesitan darle tono a su nervio vago, ¿no? Entonces, este ejercicio es muy, muy, muy bueno y ayuda a relajar y descansar toda esta zona, ¿de acuerdo? A veces, en la misma ansiedad, apretamos los dientes, ¿sí? El famoso bruxismo, y esta técnica nos ayuda a relajar muchísimo el cuello. A veces dormimos con la boca apretada y nos levantamos más cansados de lo que parece que ni descansamos. Entonces, esta es una muy buena técnica para relajar toda esta zona de aquí y fortalecer o darle tono al nervio vago, ¿de acuerdo? Otra de las cosas es, obviamente, evitar todo
lo que haga que mi sistema simpático, sistema nervioso simpático, se active. Todo lo estresante lo va a activar, ¿no? El multitasking, famoso que le dicen, el estar haciendo muchas cosas a la vez, o querer hacer las cosas contra reloj, todas las situaciones, emociones, pláticas estresantes nos ponen a trabajar nuestro sistema nervioso simpático. Entonces todo eso hay que evitarlo para que nuestro sistema nervioso parasimpático se relaje. Ojo, van a empezar a hacer estos ejercicios y va a ir siendo paulatino el bienestar. O sea, es como cuando van al gimnasio, les digo yo, o sea, no se ponen buenos ni buenas en 2-3 días. O sea, es la constancia, es la perseverancia lo que te va a hacer tener los resultados. Entonces, como nos queremos poner, les digo, bien buenones, pero emocionalmente, entonces hay que trabajar en nuestra salud emocional y hay que trabajar en lo que nos corresponde, ¿de acuerdo? Entonces, otra de las cosas, ya en cuanto a alimentación, es el uso de probióticos. Pues nuestro intestino, les decía, es nuestro segundo cerebro. El sistema vago está muy conectado, entonces si aquí le damos la información que todo está bien, todo nuestro sistema, llega la orden acá, que todo está bien, y automáticamente todo nuestro sistema se empieza a regular y a equilibrar. El consumo también de omegas, de complejo B, son muy buenos. El consumo de omega ya está comprobado científicamente que puede llegar a sustituir los medicamentos psiquiátricos, ¿no? Entonces, el consumo de omegas es fundamental si ya están teniendo un problema de ansiedad, una situación de ansiedad, el consumo de omegas, ¿de acuerdo? Ahora, el reír, les decía, el sonreír falsamente, el gesticular, ¿sí? Nosotros engañamos a nuestro cerebro, ¿sí? Cuando reímos, le damos la información, ¿sí?, de que todo está bien. O sea, el cerebro como que de un principio va a decir, a ver, ¿qué pasa? Se está riendo, pero si nos sentimos mal. Pero entonces va a empezar a generar sustancias, ¿no? O sea, si está bien. Entonces, el reírte o el hacer el ejercicio de estarte riendo, ¿sí?, exageradamente, de preferencia, por ciertos periodos, eso va a ir ayudando también a equilibrar tu sistema. Y pues hasta ahí son mis recomendaciones en cuanto al nervio vago. No sé si tenga alguien algún comentario, no sé si fue mucha información, no sé, pero yo creo que con una cosa que elijamos y nos comprometamos a hacerlo poco a poco, les digo, todo es pasito a pasito. Ahorita a lo mejor no están acostumbrados a sentirse bien porque ya no es como esta manera de ser de ustedes. Pero una vez que empiezas a trabajar en ti, que empiezas a hacerlo un estilo de vida, un modo de vida, es bien facilito cuando empiezas a darte cuenta que no estás tan bien, ¿no? O que algo no está bien. Entonces, pero para eso es importante empezar a trabajar en ti, pasito a pasito, con paciencia, y si caes, levantarte y seguir intentándolo poco a poco. Eso es lo importante, ¿no? La ansiedad, la única solución es verla de frente y aceptarla y empezar a trabajar y comprometerte en estar mucho mejor. Con tu medicamento, haciendo ejercicios para el nervio vago o haciendo cualquier otra técnica que te guste, que conozcas, que te llame, esa va a ser la ideal siempre y cuando te comprometas, ¿ok? A ver, alguien si hay algún comentario. Si hay algún comentario de alguna de ustedes. Porque por mi parte, pues sería todo. Ya no alcanza el tiempo. Quería hacer yo creo que lo voy a dejar para la próxima semana. Ya o a ver si lo grabo en la semana. Una técnica, ¿no?, de tapping
para bajar los niveles de ansiedad. Que ustedes puedan, la situación que tengan, trabajar con esta técnica. El tapping es la acupuntura emocional. Trabajamos y activamos los meridianos, ¿sí? Y le mandamos información al cerebro, hacemos como una reprogramación en donde bajamos los niveles de estrés, de ansiedad, de preocupación. El tapping sirve para muchísimas cosas. Entonces, ya ahorita ya es tarde, pero les prometo que vamos a trabajar en eso, porque yo creo que de las técnicas para trabajar ansiedad es de las mejores el tapping. Una, porque es la única, o no sé si sea la única, pero por lo menos de las que conozco, que te hace aceptar tu problema, tu situación, te hace reconocerla y te hace elegir, reprogramarte, elegir liberarla, ¿no? Entonces, como les digo, voy a grabar ese videíto porque normalmente, sobre todo lo que es una ronda básica, es lo que hacemos, por ejemplo, en consulta, que le puede servir a muchísimas personas y que puedo ahora sí que darlo como contribución para ustedes, para que estén bien, porque la ansiedad de verdad sí es algo que te mueve muchísimo. Si tienen niños, también por favor hablen con ellos, pónganles el video, que ellos también se vayan educando y vayan sabiendo cómo controlar o cómo trabajar esto que les está sucediendo. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron, gracias por sus comentarios, espero que les guste y pues nos vemos la próxima semana y nos tomamos un café. Para mí fue un gusto estar con ustedes, espero que sea de gran contribución esta información y nos vemos entonces la próxima semana. Muchísimas gracias, bye bye.